Años atrás incluso fue declarada inconstitucional. Además, señalan que la presidenta del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Raquel Obando, habría asumido atribuciones que no le corresponden. Tener algo bien claro, pueblo hondureño. La magistrada presidenta no es la dueña del Poder Judicial. Ella es una de 15 magistrados. Ella no es la jefa de los 14 restantes magistrados. Y hay algo que tener bien claro. Ella no cuenta con el respaldo de todos los que son los magistrados de la Corte Suprema. Apenas con los diputados de su filiación política, del Libre. Así que queda evidenciado de que esta posición... Además, los representantes de la Asociación de Jueces por la Democracia han advertido que interpondrán acciones legales de aprobarse el decreto que limita las funciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Rebeca Raquel Obando. Seguramente si se apruebe el decreto bajo las circunstancias que pretende el Poder Legislativo, vamos a recurrir a la Corte Interamericana, vamos a recurrir a las acciones ante la misma Sala Constitucional que sean pertinentes, porque consideramos que las cosas no se están haciendo de la manera que corresponde al marco constitucional. La información que se ha divulgado es que se han hecho nombramientos, cancelaciones y traslados que no obedecen las circunstancias de ley. Nosotros no quisiéramos entrar en ese panorama. Efectivamente puede ser que algunas cosas no se hayan hecho como corresponde, pero eso no trae como consecuencia que el Congreso venga a generar una intromisión de carácter abusivo como se pretende con la aprobación de este decreto de una forma inconsulta y, como decimos, con una técnica legislativa que viene a violentar el procedimiento que establece la Constitución para la reforma de un decreto de carácter constitucional. Además, dentro de la Corte Suprema de Justicia se oficializó la rotación de coordinadores en 3 de sus salas con nombramientos en la sala penal, civil y también laboral con contencioso administrativo, esto como parte de los procesos anuales que se hacen. Mientras tanto, la presidencia de la Sala Constitucional se va a definir el próximo 22 de abril. Asimismo, también les presentamos a ustedes entonces cómo quedan distribuidas las mismas, estas coordinaciones dentro de las salas del Poder Judicial. Como ustedes lo están viendo, las nuevas autoridades en las mismas son el magistrado Walter Miranda Sabio, quien es el titular de la Sala Penal. En ese sentido, también tenemos al magistrado Milton Jiménez Puerto, quien él ocupará, por supuesto, la Sala de lo Civil. En ese sentido, por supuesto, también él pues estará de alguna manera sustituyendo a Mario Rolando Díaz. Y en la Sala Civil, como ustedes lo están viendo en este momento, él va, mejor dicho, voy a corregir, a sustituir en ese sentido a la magistrada Claudia Alejandra Bustillo. Y en la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo tenemos al magistrado Roy Pineda. Ellos serían las nuevas titularidades dentro de las salas del Poder Judicial. El 22 de abril entonces se estaría definiendo la presidencia del mismo. Y es así como el debate sobre la ley del Consejo de la Judicatura ha cobrado fuerza en el país. La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel, pidió al Congreso Nacional poder analizar esta iniciativa con responsabilidad, mientras los exmagistrados sostienen que ya existirían negociaciones para poder frenar un juicio político contra ella. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar en este tema. Veamos. La propuesta de una ley del Consejo de la Judicatura pone en el centro del debate al Congreso Nacional, a quien la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, instó para que analicen su aprobación y planteó la necesidad de instalar una mesa interinstitucional para estudiar las reformas. En el contexto de los temas actualmente en debate, atinentes al gobierno y administración de este poder del Estado,
Hago por estos potentes medios un respetuoso llamado y solicitud al honorable presidente del Congreso Nacional, abogado Tomás Zambrano, con el fin de instalar una mesa interinstitucional donde en forma conjunta podamos abordar los posibles enlaces de la reforma propuesta en el soberano Congreso Nacional de la República. Por su parte, el diputado Francis Cabrera, quien impulsó la ley, asegura que el proyecto continuará su curso, pese a que ha recibido amenazas de muerte. La Corte le ha pedido al Congreso que suspenda un debate. Eso no tiene lugar, es una clara injerencia la que están cometiendo, cuando lo que yo hago es solamente hacer una propuesta. Y si el seno del Congreso, que son las personas que van a decidir sobre el proyecto, deciden aprobarlo, lo van a aprobar. Pero no es amenazándome a mí, no es en mi contra. Mientras tanto, exmagistrados de este poder del Estado señalan que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se reunió con un alto funcionario del actual gobierno para llegar a un acuerdo donde se pactó que se le quitarán las facultades administrativas a cambio que no le realicen un juicio político. Me lo han informado que iban a hacer un juicio político a la presidenta de la Corte por ciertas circunstancias que se dieron dentro de la elección del 30 de noviembre. No resolver algunos recursos, ir a elecciones en estado de excepción. Entonces había una inconformidad de algún grupo. Frente a estas circunstancias, se llegó a temer que se pudiera separar a la presidenta mediante un juicio político que cabe porque se dan los hechos, son hechos consumados. Y entonces ella se reunió con altos funcionarios del Estado, donde prefirió que le quitaran estas facultades. Magistrados del Poder Judicial como Mario Díaz sostienen que no se oponen a la iniciativa y consideran necesaria la actualización de la ley del Consejo de la Judicatura, a pesar de que había sido declarada inconstitucional hace muchos años. Es que nosotros no nos oponemos como Poder Judicial a que la legislación del Poder Judicial se modernice. Entendemos que es necesario emitir una nueva ley del Consejo de la Judicatura. Ya tuvimos una que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema del periodo anterior. Necesitamos una nueva ley del Consejo de la Judicatura. Esperamos que se haga de manera consensuada, tanto en el Legislativo como el Poder Judicial, de tal manera que la misma sea el producto del trabajo de todos nosotros. La iniciativa reforma el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 y establece que hasta que el Congreso nombre a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, será el Pleno de Magistrados quien asuma las atribuciones administrativas que actualmente recaen en la presidencia del Poder Judicial. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bien, y nos vamos precisamente hacia el Congreso Nacional, donde en este momento incluso cada vez está más cerca de que se pueda conseguir esos 86 votos y restarle todas esas facultades a la presidenta del Poder Judicial, José Luis Castellanos. Usted en este momento ya se ha dado pie, por supuesto, a las dispensas para poder ya someter a debate, al único debate sería en este caso, José Luis, para poder lograr la aprobación de esta iniciativa que se ha propuesto dentro legislativo. Con usted adelante, buenas noches. Bien, buenas noches, licenciada. Mire, en este preciso momento es donde se estaba realizando lo que era la votación ya de este tema. Bastante discordia ha existido en este tema, disputa. Escuchemos. Y lo dijimos, va el decreto, el artículo de la vigencia, y lo dijimos en nuestra comparecencia cuando nos dieron el respaldo más de 86 compañeros diputados. Este Congreso va a acompañar y va a apoyar a todos los operadores de justicia para que hagan la tarea. Pero también este Congreso hoy, con el mensaje que está enviando de más de 90 diputados, es que vamos a auditar su funcionamiento, vamos a auditar su accionar, vamos a supervisar todo lo que ellos emprendan desde el cargo, porque no vamos a permitir que utilicen esa institución como operador de justicia para fines ideológicos, para fines políticos, y que se convierta en un instrumento para querer perjudicar a los partidos, a la oposición y a sectores de la población. Ese es el mensaje que está enviando este Congreso hoy. Mensaje de auditor, de fiscalizador, y que no va a permitir que ningún operador de justicia y que ningún alto funcionario electo por este Congreso abuse de la ley. Así que continúe, secretario. Bueno,
ya ha sido aprobado, únicamente ahora va con el tema, el artículo 2 precisamente, que es la vigencia. ¿Ha observado cómo se llevó a cabo lo que es la votación? Bueno, continúa precisamente este proceso. Aprobado. Dado en el municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, los 17 días del mes de febrero del año 2026, José Tomás Zambrano Molina, presidente; Carlos Roberto Ledesma Casco, secretario; Francis Omar Cabrera, secretario. Bueno, ya ha sido precisamente, ya se ha llevado a cabo por parte de las diferentes fuerzas políticas, únicamente quitando Libertad y Refundación. Ya de ahora en adelante no tendrá esa potestad precisamente lo que es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tratar de llevar algunas impresiones de manera inmediata. Fabricio, para acá. Uno de los diputados de Libertad y Refundación, que ha sido quien ha estado más en lo que es este debate, precisamente en contra este día. Diputado, buenas noches. Bueno, ya se ha consumado, se ha aprobado. ¿Cómo queda ahora esta situación de la Corte Suprema de Justicia? Buenas noches. Una norma secundaria va a regir las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya las atribuciones de la Corte están establecidas y hoy, aquí con una ley ordinaria, con un decreto ordinario, sin seguir el procedimiento que establece la Constitución, están haciendo la reforma. Por ende, es un golpe al Poder Judicial, porque están reformando la Constitución sin seguir el procedimiento que establece la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento que buscan? Buscan tener el control de la Corte para destituir jueces y poner jueces que tengan la disposición de ellos dos, liberales y nacionales. ¿Cuál era el procedimiento que se debía seguir? Ya la Constitución establece el procedimiento de reforma constitucional, el artículo 373, 374, que es que se presenta el decreto, se aprueba con 86 votos y se ratifica en la siguiente legislatura, es decir, el año 2027. Pero ellos lo hicieron hoy todo de un solo. Lógicamente tienen una mayoría, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y nosotros fijamos nuestra postura. Ahora los estudiantes van a tener que ver que una norma secundaria rige la Constitución. Increíble, pero bueno, estos son el bipartidismo. Dispensaron un debate, pero ahí no está el meollo del asunto. El meollo del asunto es que una norma secundaria está diciéndole a la Corte cómo debe de trabajar, violentando el artículo 313 de la Constitución y el 317. Lo que se pedía es que se creara esta comisión para hablar con todos los miembros de los magistrados. Claro, la idea es que este Congreso nombrara una comisión para dialogar y trabajar en la creación del Consejo de la Judicatura, que ya está en el artículo 317. Pero resulta que no lo hicieron, sino que aprobaron una reforma simple para decirle a la Corte qué es lo que tiene que hacer, violentando el artículo 313 de la Constitución de la República. Perfecto, muchísimas gracias. El diputado Fabricio Sandoval, bueno, ya ha quedado aprobado, ya en dispensa de debate, en un único debate se ha discutido, se ha aprobado y ha sido precisamente el tema central de esta tarde-noche, porque existió presentación de algunos proyectos de ley por diferentes congresistas, pero en aprobación este importante proyecto, también lo que es el código de vestimenta, por un altercado que ha existido siempre cuando se le quiere dar la palabra al congresista Edgardo Casaña. Ya se ha aprobado y pues ahora ya en esta dispensa de debate no se le dio el procedimiento legal correspondiente que se debía de dar, lo ha manifestado el diputado Fabricio Sandoval, para poder quitarles esta potestad que tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora todo caso o todo tema deberá de ser discutido por los 15 magistrados y para llegar a una votación debe ser la mayoría, o lo mejor dicho la mitad, que serían siendo los 8 magistrados. Esto es lo que sucede en el Congreso Nacional a esta hora, licenciada y televidentes. Con esto vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Gracias, José Luis, por la información desde el Congreso Nacional. Ahora bien, la Sala de Apelaciones ha favorecido al general Venancio Cervantes con cambio de medidas. Los detalles se los contamos al volver. 7 de la noche con 26 minutos. Gracias por seguir con Impacto BTV. Es el área y les tengo buenas noticias. DINANT, a través de su marca SIX, inauguró nuevos servicios sanitarios en el Centro Educativo Emanuel en Comayagua como parte de la iniciativa SIX Transforma.
DINAN, a través de su marca SIX, se enorgullece en anunciar la inauguración de su segundo proyecto, en esta ocasión en el Centro Educativo Emanuel, ubicado en la comunidad El Arrayán, Comayagua, el cual estará contribuyendo con el acceso de agua y saneamientos, mejorando así la higiene y salud de niños y niñas y sus familias. La iniciativa SIX Transforma culminó la restauración de una segunda escuela, beneficiando directamente a más de 60 estudiantes y 3 docentes. El proyecto incluyó la remodelación de baños sanitarios, construcción de pilas, instalación de tanque de agua, mejoras en la red eléctrica, colocación de 12 ventiladores, mejoras en la acera e instalación de lavamanos y tanques de agua, garantizando condiciones adecuadas de higiene. Como parte de las obras, se realizó el encielado en 3 aulas del centro educativo, con una inversión que supera los 350,000 lempiras, reafirmando el compromiso de SIX con la educación y el bienestar comunitario. El impacto del proyecto se amplió gracias al equipo de voluntariado corporativo de DINAN, que participó en la jornada de limpieza y mejoras en las áreas verdes y de juegos, fortaleciendo el entorno escolar y aportando al desarrollo integral de los estudiantes. Con estas iniciativas, SIX reafirma su compromiso con el bienestar y la higiene de sus consumidores, así como con las comunidades cercanas a su operación, fortaleciendo su apuesta por la sostenibilidad y el cuidado de todas las partes interesadas. Retomamos las noticias. Los economistas le recomiendan al gobierno que, a la par del cierre y la fusión de secretarías y dependencias del Estado, implementen también políticas públicas que permitan que el sector privado pueda absorber toda esa fuerza laboral que perderán ya después de hacer toda esta reestructuración. Con la reestructuración del aparato gubernamental, el gobierno espera tener un ahorro en el gasto corriente de unos 15,000 a 20,000 millones de lempiras. Pero este cierre y fusión de secretarías e instituciones del Estado dejará despidos. Los economistas le recomiendan al presidente crear políticas que ayuden a la empresa privada a absorber esa mano de obra para no crear más desempleo en el país. Pero despedir empleados públicos significa mandarlos a la calle. Entonces, además de todo este proceso de reacomodamiento del gobierno, tiene que ir acompañado de políticas públicas para traer la inversión, para que la empresa privada invierta, que genere puestos de trabajo y pueda ir absorbiendo esa mano de obra que va a quedar sin empleo, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es poner más en riesgo el mercado laboral. El masivo despido de empleados públicos dejará un impacto muy negativo en la economía del país y en la de los hogares de los que queden sin trabajo, aseguran los entendidos en la materia económica. De qué partido sean estas personas, muchas familias dependen de ellas y esto, al quedarse sin empleo, esto va a tener un impacto en el consumo. Estas personas se quedan sin ingresos y por lo tanto puede aumentar la pobreza en el país y la conflictividad social si estos procesos no se hace transparente los criterios de el por qué se están eliminando las instituciones. Creo que estas medidas deben de acompañarse con programas de generación de empleo, de reinserción. Por su parte, los representantes del sector privado ven como positivo para las finanzas públicas la reestructuración del aparato gubernamental, ya que hay muchas instituciones que ejercen una dualidad de funciones. Lo que sí se va a establecer a través de este nuevo decreto que están discutiendo en el Congreso es la reducción de instituciones que están duplicando sus funciones. Y nosotros creemos que eso es importante desde el sector privado porque esos impuestos no se tienen que estar derrochando en creación de nuevas estructuras gubernamentales que no sirven para nada. Si la empresa privada no es capaz de absorber toda la mano de obra que sea despedida del sector público, el país enfrentará un impacto muy negativo en lo económico y social, aseguran los economistas de la academia. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, ha negado este día que la reactivación económica y desarrollo humano sea una emergencia fiscal, al tiempo que recalcó que la solicitud hecha en el decreto es exclusivamente una serie de medidas que se van a aplicar por parte del gobierno del presidente Narjes Fura. El funcionario también agregó que el decreto pide la autorización para poder realizar una reducción considerable del aparato burócrata que bajará de 113 a 78 instituciones. Además, que se busca conciliar todas las demandas laborales que vienen en cola en los diferentes juzgados de trabajo, las demandas de personas
personas que fueron empleados del sector público y otras que reclaman salarios caídos, aumentos dejados de percibir y el reintegro al cargo en algunos casos. Mientras tanto, los economistas consideran que el cierre de al menos 37 instituciones gubernamentales, el país tendrá una reducción de 15.000 millones de lempiras en gastos de presupuesto general, recursos que esperan puedan ser utilizados para poder mejorar las capacidades de gestión del gobierno, además de poder cumplir con los compromisos heredados de la gestión anterior. Bueno, esa ley tiene dos objetivos. Una es permitir que el gobierno entrante pueda honrar todos esos compromisos de corto plazo que heredó el gobierno anterior. Son deudas muy significativas para las que tendrá que negociar, hacer un plan de pagos de acuerdo a las disponibilidades que vayan teniendo, así como se vayan presentando a la recaudación de los impuestos. Y la otra es la reducción del aparato gubernamental, la reducción de la burocracia, que va a ser muy significativa, porque nos están planteando un ahorro en el presupuesto superior a los 15.000 millones de lempiras. Ello va a significar que se va a ocupar menos espacio, se va a ocupar menos gente y que ese dinero se puede invertir en el desarrollo del país. Mientras tanto, alrededor de 70 alcaldías en Honduras se encuentran embargadas tras las demandas relacionadas con la responsabilidad de los alcaldes salientes que despidieron a los empleados, una situación que ha generado complicaciones financieras y legales para las municipalidades. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, el señor Nelson Castellanos, incluso dijo que se ha venido luchando para que se respete la ley y la autonomía municipal. Que en la administración pasada, el último trimestre, fue donde existía un impasse, pero debo de decir también que eso existió, el no aprobar los préstamos que estaban en el presupuesto. Los préstamos que estaban en el presupuesto del presupuesto 2025, por cuestión política, lógicamente no lo aprobaron. Entonces hay que recordar que el gobierno está endeudado, y el que venga, la plata que recauda la caja única, tiene que pagar sus deudas, si no viene demanda contra demanda. Al pueblo hondureño hay que enseñarle con palabras y con lenguaje campesino, como nosotros, como el popular, como nosotros lo decimos, cuando se debe se paga. Entonces el gobierno pasado pagó para no quedar tan embargado las arcas del Estado. Igual aquí vemos las consecuencias en este gobierno principal. Retomamos las noticias. Las autoridades de la Cámara de Industrias de la Construcción esperan que una vez que salga el decreto de emergencia de las carreteras, el gobierno pueda planificar la intervención de los ejes con concreto hidráulico y también con asfalto. El decreto de emergencia en el sistema vial del país emitido por el gobierno es muy positivo para habilitar los ejes carreteros con la llegada de las vacaciones de verano, aseguran los constructores. Pero esperan que una vez que pase la Semana Santa, el presidente haga la planificación para la construcción y reconstrucción con asfalto y concreto hidráulico de todas estas carreteras. No por la premura, obviamente sí el asfalto es lo ideal, ¿verdad? Porque usted trabaja hoy con el asfalto hoy y mañana ya puede ponerlo habilitado, ¿verdad? Según el diseño de la mezcla que se efectúe. Si usted lo hace con concreto, hay que esperar que se cubre, que son hasta 28 días, aunque se usen acelerantes y todo, para acelerantes de fraguado. Entonces nos va a quedar bien ajustado el tiempo. Asfalto está bien ahorita, pero para ya una manera ya más definitiva, profunda, estructural, como les dije, hay que hacer una combinación, ¿verdad? Porque se puede hacer tal como está la CA5, usted circula partes asfalto y en otras partes también es concreto hidráulico. Por su parte, el secretario de Turismo asegura que el haber decretado el estado de emergencia vial ha ayudado a que los empresarios del sector turismo quieran invertir sus capitales en esta Semana Santa. El abandono que se ha dado en estas zonas ha frenado el desarrollo. ¿Y eso por qué? Porque se desmotiva.
un hondureño que tiene el dinero para invertir en esta zona se desmotiva porque dice qué difícil es que alguien me venga a visitar teniendo una carretera así. Hemos visto cómo desde el anuncio y la aprobación del Congreso de la República de esto ha empezado a haber un entusiasmo enorme en las zonas importantes de turismo, y esto lo que nos va a llenar es de que empiece a salir la plata para poder colocarla en estos sitios. Los empresarios de la industria del turismo aseguran que la reparación de las carreteras que conducen a las diferentes zonas turísticas del país ayudará a que más hondureños deseen salir a vacacionar en esta Semana Santa. Definitivamente creo que las buenas carreteras, las carreteras en buen estado, no solamente van a hacer que los hondureños salgan, sino que también va a ser un punto para promover con los hermanos salvadoreños y guatemaltecos, que también les estamos haciendo bastante promoción. El ministro ha estado en las fronteras haciendo revisión de cómo vamos a mejorar el paso, agilizar los trámites para que las personas puedan entrar y salir fácilmente a través de nuestras fronteras y incrementar la cantidad de visitantes extranjeros que hay. Los constructores esperan que después de la emergencia el gobierno intervenga los diferentes ejes carreteros del país, que están en pésimas condiciones, pero que su construcción sea con concreto hidráulico, ya que es más barato, porque la materia prima se produce en el país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otra parte, tras su aprobación en el Poder Legislativo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ha entrado ya en vigor un amplio paquete de amnistías que exonera el pago de multas, intereses y recargos a los ciudadanos con deudas pendientes. Entre ellas están, por supuesto, las amnistías tributarias, municipal, energética, migratoria, vehicular, empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel por servicio de agua potable y saneamiento, y la amnistía tributaria. Tras su publicación, la población puede hacer uso de las mismas a partir de este martes. Y para que usted se dé cuenta específicamente en qué consiste cada una de ellas, la amnistía municipal quedan, por supuesto, los cargos de mora en las 298 alcaldías en el pago de multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobre tasas y cualquier otro tipo de ocasionados por mora vía administrativo o judicial que esté acumulada hasta el 31 de diciembre del 2025, mientras la amnistía energética, que también es una de las que incluye este paquete, por supuesto, están ya destinados a exonerar por 2 meses de multas los recargos, intereses como obligaciones, asesorías pendientes de pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, las adeudadas hasta también el 31 de diciembre. Por supuesto, está la amnistía vehicular, que es otro de los beneficios donde es otorgada a todos los obligados tributarios que están en mora o no hayan cumplido con sus responsabilidades en el periodo fiscal 2025 o en años anteriores del Instituto de la Propiedad. Esto respecto a los vehículos, motocicletas o similares, que podrán pagar la tasa única anual por la matrícula de vehículos, las tasas registrales, vehiculares, incluyendo las tasas viales municipales y contribuciones libres de multas y otro tipo de sanciones. Además, dentro de toda esta aprobación existe también la de importación de vehículos, que se autorizó por un periodo de 2 años la importación, la nacionalización y también el registro de todos los vehículos con o sin placas de otros países, sin importar el origen o año de fabricación. En ese sentido, los vehículos del 2010 hacia atrás se tiene que realizar el pago de 10,000 empiras, que se incluye en la matrícula vehicular 2026. Asimismo, está la amnistía de Hondutel, que es otros también de los que incluye este paquete, y es aplicable a las personas naturales, jurídicas y también a todas las instituciones administrativas públicas que mantienen pagos pendientes con la empresa estatal. La amnistía de agua potable y saneamiento es otro de los beneficios para el pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión que representen saldos pendientes con los proveedores estatales, municipales, comunitarios, patronatos o servicios concesionados. Y finalmente, la amnistía tributaria, que esta surge para poder evitar todas las multas, recargos e intereses relacionadas con las declaraciones extemporáneas en los años fiscales 2020, 2021, 22, 23 y 24.
Y de esta información que será de mucha ayuda para usted, pasamos a otro tema porque el gremio del transporte urbano ha cuestionado la forma en la que se contrató el servicio del transporte gratuito que se le presta a todos los estudiantes universitarios, por lo que se presentaron incluso las denuncias ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, cuestionando que el rector del alma mater, el señor Odir Fernández, califica de tendencioso por pretender que se les extienda los contratos por estos mismos servicios. Veamos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, aseguró que dirigentes del transporte lo llamaron para ofrecerle regalías por contratos en el servicio gratuito que la institución ofrece a estudiantes, una petición a la cual no accedió y generó molestias. Lo que pasa es que los transportistas están acostumbrados a que uno les moje la mano. Y yo eso no lo voy a hacer. Yo debo decirle también, hay transportistas que se han querido comunicar conmigo y me han ofrecido regalías y yo no he cedido. Y no voy a ceder porque es un transporte que se le está cediendo a la comunidad universitaria y se está manejando de la manera más transparente posible. Mientras los dirigentes del transporte se defendieron asegurando que no ofrecieron ninguna extorsión o incentivos, como lo dijo el rector del alma mater, y llegaron hasta las instancias del Ministerio Público para realizar las denuncias. Que hasta le ofrecieron dinero a unos transportistas. Yo como empresario de transporte serio le solicito públicamente que dé los nombres y mencione las pruebas y que lo vaya a denunciar a él como servidor público. Yo creo que uno debe andar en la vida por el buen camino, y si alguien hizo algo o es de esa forma incorrecta, yo creo que lo debe de decir públicamente con nombres y apellidos. Lo que preocupa a estos dirigentes es el mecanismo que se utilizó para contratar a esta empresa que presta los servicios a estudiantes, asegurando que la licitación tiene un procedimiento ilegal. Fue nulo, ¿verdad? En esta contratación no sabemos la forma en que se dio también, porque fue algo que lo hicieron de la noche a la mañana. Entonces queremos investigar de qué manera se dio esto. En tanto, autoridades dijeron que fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quienes realizaron la contratación. En el marco de un convenio suscrito entre la UNA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la contratación del servicio de transporte estudiantil gratuito a nivel nacional es gestionada exclusivamente por dicho organismo internacional. Por su parte, dirigentes de buses Brujitos aseguran que la incomodidad de los transportistas urbanos es por querer tener el control de todos los servicios en la universidad. Yo no le veo nada malo a esa actividad. Lo que pasa que en Honduras, principalmente en Tegucigalpa, los transportistas son prácticamente unos aborazados. Además, las autoridades de la máxima casa de estudios mencionaron que el beneficio para los más de 20,000 estudiantes es mayor que la inversión realizada. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. En otros temas, la Corte de Apelaciones de lo Penal aclaró o dijo que ya admitía esta apelación interpuesta por la defensa del general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, quien es acusado de la comisión del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada por la muerte del joven Isi Obed Murillo, quien fue asesinado, se recordarán, de un balazo, esto en junio del 2009. Por lo tanto, la resolución ordena que se revoque esta medida de prisión preventiva y ordena que se dicten medidas cautelares. Nosotros hemos sido notificados en cuanto a una resolución de un recurso de apelación que se presentó en su momento por el cambio de medidas cautelares en cuanto pues a la medida cautelar que venía sufriendo nuestro representado, que era la prisión preventiva. La Corte de Apelaciones en su momento, donde llegó pues lo que era el cambio de medidas, considerando de que nuestro representado no tenía pues un arraigo eficaz y suficiente. Bajo esa premisa se presentó de nueva cuenta lo que es la solicitud de revisión de medidas y se mejoró pues lo que era el arraigo y se puso pues en calidad de garantía hipotecaria una propiedad de nuestro representado. Básicamente pues esas dos propiedades que se 7 de la noche con 53 minutos y retomamos las noticias. Cada año alrededor de 400 niños son diagnosticados con cáncer en Honduras. Muchos de ellos detectados a tiempo. En promedio en San Pedro Sula se atienden más de 100 pacientes nuevos cada año. Aproximadamente 180 niños nuevos por año.
nosotros. El Hospital Escuela y el Hospital Atlántida también atienden sus propios pacientes. En promedio tenemos 400 casos nuevos de cáncer en niños cada año. Primero, que se diagnostique oportunamente, ¿verdad? Tenemos alguna literatura sobre los 12 síntomas que deben alarmar a los padres para que consulten inmediatamente con su pediatra. Cuando los niños tienen fiebres que no mejoran con medicamentos, dolores de huesos que les impiden hacer sus actividades normales, dolores de cabeza que les interrumpen el sueño, mancha blanca en el ojo que a veces la pueden notar cuando toman la fotografía, un reflejo blanco en vez del reflejo rojo que nada más. Y ahora hay algo positivo porque durante el 2025 el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula logró atender a más de 32,000 consultas de aproximadamente 10,000 partos. Escuche bien usted. Además, se reportó la reducción en la atención de los adolescentes o de las adolescentes. En este caso, Cristina Escobar, usted con la información. Buenas noches. Es así, muchas gracias, tal como lo menciona, pues por eso estamos junto a la doctora Gleda Gutiérrez, quien es directora del Hospital Leonardo Martínez aquí en San Pedro Sula. Primero, doctora, para conocer acerca de cómo ustedes cerraron el año 2025, ¿han aumentado esas atenciones embarazadas o ha disminuido? Bueno, sí, nosotros el año 2025 lo cerramos con una producción de nuestros partos en nuestras mujeres, más o menos rondando las 10,000 atenciones entre partos y cesáreas, 32,000 atenciones en total en el materno infantil, y nos mantuvimos aproximadamente a una atención de un 15% en nuestras adolescentes. Bueno, esto es una noticia buena, digamos, porque se ha visto que ha disminuido. Sí, nosotros cuando comenzamos el año, el 2025, nosotros andábamos alrededor de un 19% de población adolescente y ya finalmente quedamos como a un 15%. Fue poco, pero sí es muy importante porque reconocemos el tipo de población que es y las complicaciones a las cuales se exponen, así que poco a poco se va mejorando. De estas mujeres, ¿son mujeres jóvenes? Son mujeres jóvenes de 15 años a 19 años. ¿Ha disminuido la atención en los adolescentes? Sí, al final es lo que le comentaba, de que hemos llegado de un 19%, hemos bajado a un 15%. Muy bien, también de las brigadas que ustedes están realizando una ayuda bastante importante para toda aquella población que nos ocupa. Doctora, háblenos un poco de eso. Bueno, el Hospital Leonardo Martínez andamos buscando siempre poder atender nuestra población, también en alguna medida poder reducir lo que es la mora quirúrgica. En esta ocasión, las brigadas que nosotros tenemos es para atender a los pacientes que necesitan prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Ya este jueves se inicia la evaluación para el viernes ya comenzar con las cirugías. Posteriormente, sí tenemos una brigada programada para la evaluación, se estará haciendo el 1 de marzo y ya las cirugías comienzan el 2 de marzo, que son los pacientitos con labio leporino y paladar hendido. Listo, bueno, ahí escucharon declaraciones de la doctora Gleda Gutiérrez, directora del Hospital Leonardo Martínez aquí en San Pedro Sula. Con este informe retornamos a estudios. Gracias, Cristina, por la información. Ahora bien, 2 hechos violentos contra mujeres se registraron en el departamento de Cortés, encendiendo, por supuesto, las alarmas por la creciente ola de muertes en los primeros meses de este 2026. Como Jamie Bonilla, de unos 20 años, fue identificada la joven que murió tras ser apuñalada por otra mujer en Choloma. En otro hecho violento en La Lima fue hallado el cuerpo embolsado de Sheilly Flores, de 16 años, mientras autoridades investigan ambos casos. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, ya tiene estas líneas de investigación, tanto en el caso que usted refiere en Choloma, donde se habría generado
o se habría recibido principalmente una denuncia al 911 donde se reportaba un cuerpo sin vida de una mujer. En ese caso, según la investigación que ya está en curso, habría sido producto de una riña, una pelea entre dos mujeres féminas que serían en este caso vecinas. En este caso habría resultado herida también una menor de 15 años luego de haberse recibido esta denuncia. De igual manera en el sector de La Lima, donde se habría reportado también una incidencia más, en este caso una persona que se habría encontrado en este caso embolsada, una persona de sexo femenino. Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han expresado su preocupación ante la violencia constante y han pedido fortalecer y no reducir los presupuestos y programas de atención como la Fiscalía Especializada, juzgados en materia de violencia doméstica y otras instituciones creadas tras años de lucha social. Todos los días conocemos las noticias de muertes violentas, pero además los escenarios en los que se están presentando estas muertes siguen siendo sumamente grotescos, violentos, horribles. Ya se ha dicho que cuando las estructuras del narcotráfico, cuando estructuras del crimen toman, digamos, poder en alguna zona, es muy evidente cómo dejan los cuerpos de las mujeres en esas zonas como señales de mensaje para otras mujeres y para la sociedad en general. Eso necesita ser atacado, necesita una respuesta de parte de las instituciones de justicia. Las mujeres de todas las edades siguen siendo víctimas de la violencia en Honduras, con mayores índices en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y La Ceiba. En los primeros 21 días de 2026 se reportaron 55 muertes violentas y hasta el 90% de los crímenes contra la vida quedan impunes. Además, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registró al menos 260 asesinatos de mujeres al cierre de 2025, evidenciando la crisis de violencia en el país. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bien, y así damos también paso a una lamentable noticia, de la cual nos solidarizamos con nuestro compañero Dani, quien ha tenido la pérdida irreparable de su madre, por lo cual, como empresa, mencionamos considerando que este día 17 de febrero lamentablemente dejó de existir en la ciudad de San Pedro Sula, quien en vida fuera Irma Iris Alvarado Fuentes, madre de nuestro compañero José Daniel Garay Alvarado, considerando que la partida irreparable de Irma Iris Alvarado Fuentes llama a nuestra solidaridad y muestras también de sentimiento de luto y pesar a su hijo José Daniel Garay Alvarado y demás familiares. Por tanto, la Corporación Centroamericana de Comunicaciones acuerda hacer pública nuestras muestras de pesar y solidaridad a nuestro compañero José Daniel Garay Alvarado y demás familiares, unirnos también a la familia de Irma Alvarado en su angustia y elevar nuestras plegarias al Todopoderoso para que con la unción del Espíritu Santo de Dios se llenen sus corazones de paz y resignación cristiana. Asimismo, decretar 3 días de duelo sin suspensión de labores. Nos solidarizamos como familia de BTV con nuestro compañero Daniel Garay, quien ha tenido la pérdida irreparable de su madre, y esperamos que sea Dios el que dé todo el consuelo a su corazón y también al de su hermano y demás familiares. Y con esta lamentable información nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Que tengan ustedes un feliz descanso.